Seguimos en esta tertulia de este miércoles 19 de mayo de 2021 con Agustín Iturralde, Teresa Herrera, Leonardo Costa y Gabriel Budiño. Vamos al segundo tema de la agenda de hoy. 190.000 personas se anotaron en solo 2 días para los sorteos de los Jornales Solidarios, el programa de trabajo SAFRAL implementado entre el Gobierno Nacional y el Congreso de Intendentes. El subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, José Luis Farero, dijo a La Diaria que de ese total, la mayoría, un 60%, son mujeres. Montevideo y Canelones concentraron la mayor parte de las inscripciones, 28% en la capital y 14% en el departamento canario. La convocatoria a interesados se abrió el lunes pasado y se extiende hasta el viernes 21 de mayo. Entre todos los que se presenten, cada intendencia realizará un sorteo para seleccionar la cantidad de personas que tenga asignado su departamento. Este sorteo se hará entre el 24 y el 28 de este mes. El total de cupos para estos jornales solidarios es de 15.000 para obtener empleo por 6 meses, 12 días al mes y con una remuneración nominal mensual de 12.500 pesos. Ayer el senador frente amplista Óscar Andrade expresó que el hecho de que más de 140.000 uruguayos, en referencia a los que se inscribieron solo el primer día, sean aspirantes a los jornales solidarios, es la encuesta más elocuente de la tragedia nacional y la insuficiencia de medidas para contener la crisis, dijo. Bueno, ¿cómo vieron esta apertura del llamado y esta alta demanda que por lo visto hay, este alto interés por obtener uno de esos 15.000 puestos en estos jornales solidarios? A ver, Teresa, dale, vamos contigo. Sí, hoy estoy para los contextos, pero evidentemente, bueno, tenemos una demanda que es un 90% más alta que la oferta, ¿no? Eso en primer lugar. Más allá de que, bueno, pueden haber depuraciones a posteriori o todo, pero está claro que el planteo era que era para personas que no tenían ningún tipo de ayuda, ni de tarjeta, ni de nada que se le parezca, por decirlo en términos simples. Yo quiero referirme específicamente, como es esperable, a que sea un 60% de mujeres, ¿no? El tema de las interseccionalidades es un tema que la política pública recién ahora está empezando a encarar y tampoco con mucho... no es lo mismo ser mujer que ser jefa de familia en contextos críticos. El 90% de los hogares monoparentales deberían llamarse monomarentales porque son hogares donde es la mujer la que está a cargo de los hijos. Después, cuando pasa algo con los hijos, todo el mundo le reprocha a la mujer, ¿no? Y nadie se pregunta dónde está ese padre ausente que no aparece. Pero esto de que sea un 60% mujeres y un 40% hombres, nos está hablando de una situación donde hay de otro conjunto de variables que tenemos que analizar y focalizar para la política pública. Estas mujeres, seguramente todas ellas jefas de familia o la inmensa mayoría, que no tienen ningún recurso. Son las mismas que llenan también las estadísticas en la proporción mucho más alta de desempleo, son las mismas que llenan también las estadísticas en no poder terminar su ciclo educativo, más allá de que en el otro extremo las mujeres nos educamos más que los varones, pero bueno, es justamente acá donde tenemos que ver las interseccionalidades, insisto. Es decir, no es lo mismo ser mujer, afro, en contexto crítico, madre adolescente, con un montón de familia y hijos a cargo, que una mujer de clase media, etcétera, y mucho menos varón. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros sabemos que en Uruguay la pobreza tiene cara de niño, niña y cara de mujer. Y me parece que eso es un tema que también debe ser atendido específicamente. Bienvenidos los 15.000 empleos, pero tengamos claro que nos van a quedar 165.000, si no estoy calculando mal, afuera, ¿no?
Sí, y le agregaría a eso el factor interior, que también tuvo un peso enorme, que a veces por un tema de volúmenes y del centralismo uruguayo hablamos siempre de la pobreza en Montevideo o la identificamos a las personas en situación de calle, a los asentamientos, pero en el interior ha sido también muy alta la presentación de personas a este programa, lo cual habla de situaciones muy complicadas también, ¿no? Y situaciones mucho más difíciles de llevar a soluciones, en el sentido de que no es ahí donde se instalan las empresas, que no es ahí donde se producen las pequeñas empresas asociadas al consumo de las personas. Entonces, son situaciones realmente complejas. Y hubo una cifra que a mí me llamó mucho la atención, que la cantidad de personas que se presentaron a trabajar por poco más de 10.000 pesos son el 10% de la población económicamente activa de este país, lo cual es una cifra que asusta y que habla mucho de lo que nos falta, ¿no? De lo enorme trabajo que tenemos como país por delante para hacer una verdadera transformación, de no dejar personas afuera, ¿no? Es decir, cuando hablamos de este nivel de ingreso, estamos hablando de que es imposible comer y pagar un alquiler. Estamos hablando de situaciones realmente críticas, donde obviamente estos 15.000 puestos de trabajo son un paliativo, no es algo definitivo, tiene que ver con la crisis, pero nos faltan soluciones de fondo, ¿no? Y cuando a veces uno escucha críticas respecto a índice de Gini o cosas que tienen que ver con la distribución de la riqueza, uno dice, bueno, pero no es que estemos hablando de que los ricos no tienen derecho a ser ricos, estamos hablando de que hay gente que la pasa extremadamente mal, ¿no? No estamos hablando, como se planteó en términos de vivienda el otro día, de sacarle a una familia pobre que necesitaba una vivienda y había hecho un trámite para darle a una persona que vive en un asentamiento. Entonces, ¿no? Estamos hablando de que va a haber que hacer algún tipo de esfuerzo y de solución más estructural para que este tipo de situaciones no se den, porque no son justas ni para esas personas ni para el resto que vivimos en esa sociedad, ¿no? Porque a veces se plantean las cosas como pobres ellos, ¿no? También pobres todos nosotros que vivimos con esa realidad. A mí me pasa cuando se habla de la basura en Montevideo, ¿no? Hay basura en Montevideo, entre otras razones, porque hay gente que revuelve y vive de revolver la basura. Entonces, el problema no es que mi contenedor sea un asco en frente a mi casa. El problema es que hay gente que necesita revolver la basura y vivir en ese contexto, ¿no? Y eso es lo que es realmente angustiante de toda esta situación. Agustín, vamos contigo, que Dale. Lo propusiste ayer como tema, ¿no? A ver por dónde querías ir vos. Sí. No, me parece que un poco, creo que Teresa y Gabriel abordaron ya buena parte del interés. Creo que esto revela un problema socioeconómico profundo de muchos años, que la pandemia obviamente agravó a la N, profundizó muchísimo, y que varias cosas, ¿no? Primero, creo que destierra un mito que vive en alguna parte de la clase media alta, que es que los pobres no quieren trabajar. Creo que lo hace pomada. La gente que es pobre en Uruguay es gente... En general, los pobres en Uruguay son hogares con hijos, ¿no? En Uruguay la mitad de los pobres son niños o menores de edad, y si le agregamos los adultos que vienen esos niños, debemos estar cerca del 70% de los pobres. Entonces, cuando pensamos en pobres, estamos pensando en niños y en adultos que viven con niños, en hogares con niños. Y en general, por cómo se calcula la pobreza, no es que no tiene ningún ingreso, que no trabaja nadie en ese hogar, sino que trabajan en empleos informales, de mala calificación, de ingresos bajos, y cuando uno calcula la línea de pobreza, que es el ingreso del hogar dividido los integrantes, quedan por debajo. Después, creo que revela un problema profundo que tiene, obviamente hay una parte estructural que siempre estuvo ahí, pero que se viene agravando mucho en los últimos 6 años. De los 6 años para acá empezó un proceso en Uruguay que es yo creo que la causa al final es la pérdida de competitividad de la economía, una caída de la inversión, y atrás de la caída de la inversión, una caída del empleo, y atrás de la caída del empleo, un aumento de la pobreza, que en el 2020 aumentó mucho, pero que en el 2019 ya había sido 25.000 personas más que el 2017, o sea, había roto la tendencia a la baja y había empezado a aumentar la caída, el ingreso de los hogares por la caída del empleo. Y bueno, y después creo que lo que resta es, cuando miramos un poquito esa demanda, bueno, tratar de entender lo que es una propuesta absolutamente paliativa, que hay que entenderlo bien lo que es esto, ¿no? Es un trabajo por 15 días
no se trabaja todo el mes, no se trabaja 15 días, se tiene este ingreso realmente bajo. Y la idea de esto, que creo que se inspira mucho en la experiencia de Maldonado, que quien desarrolló esto en este formato, es que se sabe que los otros 15 días muchas de estas personas hacen changas, hacen limpiezas, hacen fletes, hacen otro tipo de tareas. Bueno, tratar de que sea complementario con esos otros ingresos insuficientes y bueno, y por ahí dar un respiro. Naturalmente, creo que el número está muy inflado por la situación, pero hay un problema muy estructural que no empezó en el 2020 en este país. Está mirando, dale, Neco. Sí. Yo justamente, o sea, comparto los análisis que hicieron. Yo justamente quería ver ese tema de obviamente que la situación se ha agravado con la pandemia en el 2020, pero esto no es no es algo que surge en 2020, porque creo que ahí hay un tema que los economistas muchas veces, yo no soy economista y como soy abogado tengo el derecho humano fundamental de poder criticar. Creo que a veces cuando miran las cifras macro se olvidan de la micro. Y te tengo que recuerdo una frase de Flaco Chugarri que decía, la micro es la que te mata, no la macro. Y también él hacía, en el 2002 hicimos un programa que se llama Cordón Cuneta, es decir, que este tipo de actividades eran los que a veces generaban más empleo, obviamente empleo que es inestable, que es empleo que es paliativo y que es temporal. Pero es una solución, sin duda. Ahora, cuando uno dice no, porque la pobreza bajó durante los últimos 20 años, desde el 2004 a la fecha, ¿no? Y mejoraron los números. La realidad es que mejoraron los números macro, pero los micro no mejoraron. Y las situaciones de empleo y de pobreza y de informalismo no mejoraron. Entonces, yo creo que como país, y ya esto vinculándolo de los gobiernos, muchas veces nos enamoramos de los discursos de que el Uruguay tiene, como decías tú, hoy, Gabriel, el mejor índice de Gini, sí, pero el Gini a veces no llega a Veracierto o Camino Carrasco al Norte, ni en el interior. Y me parece que si no hacemos una discusión en ese sentido y queremos, por un lado, decir, porque las políticas de este gobierno o porque la crisis de la pandemia está mostrando que hay que hacer más cosas. Yo creo que hay que hacer más cosas en Uruguay y pensar diferente el empleo desde mucho tiempo atrás. Porque si no, nos quedamos con el discurso bipolar que tenemos en Uruguay, o estás de un lado o estás del otro, y yo creo que como empleo, como mejora de la condición de los uruguayos, hay que mirarlo de que han habido fracasos en las políticas económicas de tiempos anteriores a lo que estamos viviendo. Y esto no se trata de cargar la culpa para nadie, sino para repensarlo, lo estoy pensando. Le estaba mirando algunos mensajes de los oyentes. A ver, William dice, soy gerente de una estación de servicios, necesité un pistero con experiencia para una suplencia por 3 meses. Publiqué un aviso en el diario y recibí 400 mails. Es un síntoma de lo que se vive, dice. Después hay quien dice, a ver, en este caso, Leo, la altísima oferta de personas para estos trabajos transitorios no debe llamar la atención. Se repiten todos los llamados públicos o privados con cierto número importante. Se vieron colas frente a supermercados en tiempos lejanos a la pandemia. Como ejemplo, en los últimos concursos del BROW se llamaba para 200 puestos, se anotaban 40.000 y se preseleccionaban 4.000 para tomar las pruebas. Y no se hizo tanto, dice, con tanto escombro con esta situación, dice. Hay una diferencia grande ahí, ¿no?, entre lo que es un empleo que claramente está muy por encima del mercado y que, con mucho respeto a los trabajadores de BROW, son trabajadores con privilegios por encima del promedio de los trabajadores, a un empleo de este tipo. Pero sí que son síntomas. Después, Isabel, a propósito de donde ponía el énfasis Teresa, dice, en los proyectos Trabajo por Uruguay siempre se mantuvo un promedio de 80% de mujeres sobre varones. Una razón son los hogares con mujeres jefas y madres. En los casos en que hay varones en la casa, eligen changas o revolver la basura, porque allí encuentran un modo de ganar dinero y comida. Eso es el apunte que plantea este oyente. ¿Le quedó? Sí, yo creo que de todos modos también eso es otra vez los estereotipos, ¿no? En realidad, las mujeres buscan todo tipo de empleos de acuerdo con su capacidad, de acuerdo con sus posibilidades, y muchas veces incluso las mujeres no pueden obtener algunos empleos por el tema de cuidados, ¿no? Es decir, una mujer que tiene gurises, lo estamos viendo ahora con la pandemia,
La CEPAL ha calculado que las mujeres hemos retrocedido 10 años en lo que significa la participación en el empleo producto de la pandemia por el tema de los cuidados, ¿no? Sí, porque bueno, finalmente quienes se han terminado quedando en casa y renunciando a sus trabajos o no pudiendo salir a trabajar o no pudiendo buscar nuevos empleos han sido las mujeres. Entonces, yo insisto, bienvenidos las ofertas de empleo, pero las políticas públicas tienen que tener en cuenta un conjunto de variables y tienen que ser focalizadas y hechas específicamente para determinadas condiciones. Recién Neko decía el tema de lo que decía Chugarri, ¿no? De que lo micro. Y bueno, es eso, es que en realidad no es lo mismo las necesidades y la oferta de empleo que yo le puedo dar a una persona que a otra. Y además otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que Uruguay es un país chico y realmente hay cronicidades estructurales que son a esta altura inexplicables y que le duelen prendas a todos los sectores políticos. Yo recuerdo hace algunos años atrás que me tocó trabajar en un proyecto de gurises en conflicto con la ley y vinieron los colombianos a asesorarnos y nos dijeron, pero ustedes no pueden con 400 gurises. Eso no es ni un programa piloto en Colombia. Sí, yo creo que ese punto es clave, ¿no? Es decir, la cantidad de personas que, obviamente ahora estamos en una situación de crisis, pero en tiempos normales, la cantidad de personas que requieren atención para evitar cosas inaceptables como revolver la basura, vivir de revolver la basura, uno hace pensar del problema estructural que mencionaba Neko recién, de todos estos años, que como sociedad no asumimos de que hay cosas que son inaceptables y que hay que pagar el costo público de que esas cosas sean inaceptables. Me refiero al costo público de destinar fondos para eso y entender de que aunque eso fuera, entre comillas, injusto, de darle a alguien dinero por no trabajar y sin compensaciones, sin contrapartidas, pero lo que pasa es que como sociedad no podemos permitir algunas cosas y no hablamos de cientos de miles de personas que viven de comer de la basura. Entonces, en ese punto es clave. Yo creo que sí, a pesar de que también tengo la suerte de, por más que convivo en el edificio con los economistas, de no ser economista, de que lo macro en lo que sí nos permite ver son las grandes injusticias y dónde están las ventanas para hacer transformaciones micro. Sin duda, aparte por mi formación y por mi enfoque sobre algunas cosas, la perspectiva siempre es micro. Pero la información macro lo que sí nos permite ver es que hay lugares donde obtener esos recursos para poder hacer las transformaciones que necesitamos. E insisto, ¿no? Esto tiene mucho que ver con nuestro impacto, con el impacto en los que somos privilegiados, en que no es sano tampoco para nosotros mirar para el costado ante esas realidades, ¿no? Yo creo que ese es un punto al que hay que llegar. Sí, y tampoco es con la solidaridad solamente, ¿eh? Entendamos, la solidaridad, por supuesto, la gente tiene hambre hoy, hay que solucionar, ¿no? Con esto no estoy criticando ni las iniciativas de las ollas populares ni nada por el estilo, todo lo contrario. Pero es el poder poner un pienso en el tema, tomar los datos macro, analizar esto que yo hablaba ahora de las interseccionalidades, todo lo demás, y además deberían ser políticas de Estado. Hay determinadas cosas que estoy de acuerdo. El único matiz que tengo es creer que esto es un tema de recursos. Yo creo que esto es un tema parcialmente de recursos, pero creo que lo que hablaba de Neko, yo pondría un matiz a lo que decían, no es que no bajó la pobreza bajó y mucho. La pobreza, desde que se recuperó la democracia, este país bajó mucho, la década de los 90, el primer gobierno de Sanguinetti y el gobierno de la calle bajó mucho, después se estancó, después subió un disparate la crisis de 2002, y en los dos primeros gobiernos de Frente Amplio volvió a bajar mucho. Bajó la pobreza monetaria, la pobreza la medimos como el ingreso. Lo que creo que se nos está perdiendo, es verdad que las familias tienen más capacidad de consumo, no, justo ahora no. En el 2017 tenían más capacidad de consumo que probablemente nunca antes. Probablemente en el 2017 tuvieron más capacidad de consumo que nunca antes. Ahora,
también es claro que había procesos de fragmentación socioterritorial más agudizados, no sé si como nunca antes, pero muy agudizados. Algunos de ellos peores, que lo vemos en el nivel de violencia, ahí cuando hablamos del interior y de Montevideo. Claramente hay varios tipos de pobreza en el Uruguay. La pobreza metropolitana tiene componentes de fragmentación territorial, de violencia. En algunos barrios de Montevideo tienen índices de criminalidad de Centroamérica, con mucho respeto a Centroamérica, y otros no. Y en el interior hay otro tipo, en la frontera brasilera hay una pobreza también más compleja, pero en el resto es otro tipo de pobreza, probablemente sí más monetaria que de otro tipo. Y ahí lo que yo creo que faltó, más que recursos, que probablemente también faltaron recursos, pero mucho más que recursos, fue un poco de creatividad y entender que la integración social y la pobreza, ya ahora en la otra forma de entenderla, compleja, la pobreza multidimensional, no es solo eso, y también implica que la gente tenga un empleo formal, que la gente complete ciclos educativos básicos, que la gente viva en un barrio donde no hay tiros todas las tardes, que la gente pueda salir caminando sin pisar barro. Bueno, y ahí creo que fue donde programas más creativos, más profundos y menos enfocados en la capacidad de consumo de las personas. Sí, ahí hay... No, dale vos, Neco. No, digo que creo que Agustín resumió con palabras de economista y de sapiencia lo que yo intenté decir, que de una manera mucho menos académica y sobre todo conceptualmente lógica. Pero lo que yo quise justamente decir es, miramos cómo descendió la pobreza, pero no vimos cómo aumentó la marginalidad, o cómo esa fragmentación que tú decías. Y estaba pasando a pocas cuadras de donde teóricamente los números daban bien. Y eso es lo que quiero decir, que los programas les faltó focalización, y creo que para pensar para adelante y siempre siendo prospectivo, digo, justamente no solo basta con mejorar los niveles de ingresos, sino que especialmente es necesario volver a un proceso de integración social que se perdió en los últimos años, sea por consumo, sea por violencia, sea por narcotráfico, por la razón que sea. Pero si no pensamos la integración social de una manera diferente, por más que las soluciones paliativas no van a ser más que eso, y no van a ser más que una especie de alfombra que va a cubrir por encima de la tierra, y eso no está bueno. Y teniendo en claro también la realidad de la gente, ¿no? Porque nosotros a veces queremos decir que la integración social es que sean como nosotros. No, yo creo también tenemos que tener claro que la gente tiene que poder elegir sus propios modelos o crear sus propios modelos de integración. Es decir, esta sociedad de consumo exacerbada, a mí por lo menos no me gusta. Y justamente me parece que es entre todos que tenemos que trabajar por tener una sociedad más equitativa, y tener una sociedad más equitativa implica preguntarnos si el modelo sobre el cual estamos trabajando es el correcto, ¿no? Armando, desde la audiencia, lo sintetiza así, esto que están planteando. Dice, bajó la pobreza, pero se desatendió la marginalidad. El que tenía bicicleta en el Cantegril ahora tiene moto. Y el que tenía moto, ahora auto. Pero socialmente sigue en el Cantegril. Sí, tiene que ver. No, pensé que ibas a mandar. Dale. Agrega, Gabriel, dale. No, agrego, entonces. Iba, pero te dejamos, ahí te dejamos. Dale, pero fui más rápido que el operador, y eso es un mérito para mí. Es punto para mí. La realidad que describía el oyente tiene que ver también con qué significa pobreza, con qué modelo, como decía Teresa, le estamos ofreciendo como contrapartida, ¿no? Porque acá el tema también es a lo aspiracional, ¿no? ¿A qué esperamos llegar cada uno de nosotros y cuál es la zanahoria que nos ponen por delante? Y eso también hace mucho daño, y es parte de la lectura que hay que hablar de esto, ¿no? Pero para cerrar, sí, lo que quería volver a dejar claro es que no solo debemos enfocarnos en ese 10% que la pasa muy mal, sino también cómo puede colaborar en esto el otro 10% o el 1% que la pasa muy y mucho muy más bien.